Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro solucionario Saber 11. Hoy vamos a continuar entonces resolviendo la prueba del primer periodo académico del año 2023. Vamos a dar inicio a la resolución de la prueba de Ciencias Naturales. Como ustedes saben, ya desde hace algunos años el ICFES integró en un único bloque de preguntas las áreas de biología, química y física. La idea inicial del ICFES era evaluar todas estas áreas a través de una serie de preguntas integradas que requerían conocimientos y competencias de cada una de las áreas. Sin embargo, cuando uno revisa la prueba, es posible identificar que hay algunas preguntas que se resuelven específicamente desde la química, hay otras preguntas que se resuelven específicamente desde la biología y hay otras preguntas que se resuelven específicamente desde la física. En el caso de hoy, pues vamos a comenzar entonces resolviendo todas aquellas preguntas que nosotros identificamos que corresponden específicamente al área de física. Entonces, para continuar o para comenzar, la primera pregunta que identificamos en esta prueba fue la pregunta número 4, que nos dice que un detector de sonido está diseñado para funcionar tanto en el aire como en el agua. Nos dice que en ambos casos este detector registra la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda y la intensidad del sonido. Ahora nos preguntan, de las variables registradas por el detector, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire o en el agua? Y en las opciones nos dan A la frecuencia, B la longitud de onda, C la velocidad de la onda y D la intensidad. ¿Ok? Y la pregunta es cuál de estas variables o la medición de cuál de estas variables nos permite conocer entonces si la onda se está propagando en el aire o si la onda se está propagando en el agua. Bien, comencemos a mirar entonces cada una de estas variables. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Comencemos mirando la intensidad. Sabemos que la intensidad de una onda sonora entonces es una medida de la potencia de la onda por unidad de área. Concepto que nosotros podemos deducir más o menos intuitivamente, ¿verdad? Pues entendemos que entonces entre más intenso un sonido, más potente este será, o por lo contrario, entre menos potente, pues menos intenso este será. Y pues igualmente depende del área. Si entendemos el sonido que se propaga en 3 dimensiones en el espacio, podemos entender que se propaga a través de esferas concéntricas, podemos entender que la superficie de una esfera está dada por 4pi r cuadrado y entender entonces que la intensidad del sonido sea inversamente proporcional con el radio al cuadrado de esta esfera. Es decir, entre mayor se hace radio o más lejos nos encontramos de la fuente, menor será la intensidad con que percibimos este sonido. Pero lo importante de esto es entender entonces que la potencia es una medida de energía por unidad de tiempo. Es decir, la intensidad entonces la podemos entender como una medida de la energía que se está propagando a través del medio por unidad de tiempo y área. Y la energía de la onda depende básicamente de la fuente, no depende del medio a través del cual la onda se propaga. Y esto lo podemos entender también, por ejemplo, si pensamos en el toque de un tambor. Entre más fuerte batamos nosotros en el tambor o golpeemos el tambor, pues mayor será la intensidad de la onda, ¿verdad? Y esto no dependerá del medio en que se propague. Podemos, por supuesto, para golpear un tambor en el agua, tal vez necesitemos adicionar una mayor energía o una mayor fuerza. Por eso tenemos otra ecuación que nos permite relacionar también la intensidad de la radiación como la medida del cuadrado de la amplitud de la onda sobre 2 veces la densidad del medio por la velocidad. En este caso, digamos, esta ecuación lo que nos dice es que claro, que la intensidad con que se propaga la onda sí puede depender de la densidad del medio. Pero como les digo, eso tiene sentido si por ejemplo pensamos en golpear un tambor. Podemos golpear un tambor dentro del agua, pero tendremos que aplicar una mayor fuerza para que la onda se propague con la misma intensidad que se propaga cuando golpeamos el tambor en el aire. Pero, sin embargo, nosotros podemos tener ondas de la misma intensidad, tanto en el aire como en el agua, simplemente variando la fuerza que aplicamos al golpear el tambor o al generar el sonido o el sonido en el medio determinado. Entonces, nosotros podemos tener ondas de la misma intensidad, tanto en el aire como en el agua, de forma que la intensidad del sonido no nos permite diferenciar en qué medio se está propagando esta onda. Podemos ver la velocidad también. Ahora, sobre la velocidad del sonido, sí sabemos que la velocidad de propagación del sonido
depende del medio en el que éste se propaga. Por ejemplo, sabemos que en el aire a 20 grados centígrados esta velocidad de propagación es de 344 metros por segundo. En el agua esta velocidad es casi 5 veces mayor y en los metales pues llega a ser hasta casi veces 9 o 10 veces mayor. Entre más denso sea el medio, mayor será la velocidad de propagación del sonido en el medio. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sabemos también es que la velocidad de una onda, ella está relacionada con su longitud de onda y con su frecuencia. Y lo que sabemos también es que la frecuencia se mantiene constante independientemente del medio en que la onda se está propagando. Es decir, en diferentes medios podemos tener diferentes velocidades, la misma frecuencia, pero si tenemos diferentes velocidades, entonces la longitud de onda también debe estar cambiando. Es decir, nuestra respuesta debe estar entre la longitud de onda o la velocidad de la onda. Podemos pensar que el cambio en la velocidad es una consecuencia del cambio en la función de onda, ¿verdad? Y de acuerdo con esta lógica, podríamos pensar que nuestra respuesta podría ser la longitud de onda. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que la longitud de onda que nosotros medimos depende de un efecto que conocemos como efecto Doppler y con el que ustedes seguramente ya se encuentran familiarizados. El efecto Doppler nos dice que la frecuencia y la longitud que medimos de una onda depende del movimiento relativo entre el observador y la fuente de esta onda, ¿cierto? Sabemos por efecto Doppler entonces que si observador y fuente se están acercando, es decir, si tenemos un observador aquí a la parte derecha de nuestro diagrama, ustedes pueden observar a partir de esta figura que el observador verá ondas con mayor frecuencia y con menores longitudes de onda. Por el contrario, si tenemos el observador en la parte izquierda de la figura, entonces el observador percibirá ondas con mayor longitud de onda y menor frecuencia. Porque como les digo, la frecuencia y la longitud de onda percibidas por el observador va a depender de si la fuente y el observador se están acercando o si la fuente y el observador se están alejando. Entonces nuestro detector pues fallará al medir la longitud de onda dependiendo del movimiento relativo entre la fuente que esté emitiendo la onda o la fuente que esté emitiendo el sonido y si nuestro detector se encuentra en movimiento. Teniendo en cuenta estas consideraciones, pues podemos deducir entonces que nuestra respuesta es la C. La velocidad de la onda será la característica que nos permite determinar en qué medio se está propagando la onda. La siguiente pregunta que encontramos específica del área de física es la pregunta número 5, que nos dice que un grupo de alumnos estudia el movimiento de una moto y encuentra que se puede modelar de acuerdo con la siguiente ecuación. B como función de t es igual a 5 más 4t, donde b función de t es la velocidad de la moto en metros por segundo y t es el tiempo en segundos. Ahora nos dice, de acuerdo con el modelo, el movimiento de la moto es con velocidad constante o uniformemente acelerado. Y nos dan 4 opciones relacionadas con el hecho de si el movimiento de la moto es a velocidad constante o es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, para resolver esta pregunta, pues es necesario que recordemos entonces que un movimiento uniforme o un movimiento con velocidad constante es un movimiento en el cual la velocidad, tal como lo indica el nombre, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si quisiéramos graficar velocidad en función del tiempo, pues encontraríamos entonces en que la gráfica corresponde a una función constante, donde pues a es un valor constante, y para cualquier tiempo que nosotros tomemos, la velocidad siempre tendrá el mismo valor de a. Ahora, por el contrario, cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado, pues tenemos que la velocidad está cambiando a través del tiempo. Es decir, para un tiempo t sub 0 podemos tener entonces una velocidad inicial que podríamos llamar t sub 0. En un tiempo t1, si la aceleración es positiva, tendremos entonces que la velocidad habrá aumentado por cierto factor hasta un valor v1. En un tiempo t2, entonces también tendremos que la velocidad habrá aumentado por el mismo factor hasta una velocidad 2 y así sucesivamente. Vemos que este tipo de movimiento o la gráfica que describe este movimiento
pues corresponde con una línea recta, donde tenemos que la velocidad como función del tiempo pues puede ser descrita por la función de una recta y igual a mx más b, solamente que en este caso pues b, que es el punto de corte con el eje y, pues sería igual a la velocidad inicial, es decir, al v sub 0, y la pendiente de la recta sería la aceleración del movimiento, ¿de acuerdo? Y eso lo entendemos pues porque la pendiente de la recta la podemos determinar como que lo que avanzamos verticalmente sobre lo que avanzamos horizontalmente, es decir, la podríamos calcular por ejemplo como b1 menos b sub 0 sobre t1 menos t sub 0, ¿verdad? Y eso sería lo mismo que decir que es el delta de b, el delta de la velocidad sobre el delta del tiempo, y eso por definición es la aceleración, ¿de acuerdo? Y esto que tenemos aquí, b igual a b sub 0 más a por t, se parece mucho con la ecuación que nos están dando en el enunciado del problema, que nos dice que b por función de t es igual a 5 más 4t. En este caso tendríamos que el b sub 0 es igual a 5 y que la aceleración es igual a 4. Con estas informaciones pues ya podemos mirar nuestras opciones para identificar nuestra respuesta correcta. Nos dicen, la opción A nos dice que es un movimiento con velocidad constante. Ya vimos que no es un movimiento con velocidad constante porque la velocidad cambia en función del tiempo. Es un movimiento uniformemente acelerado. Por supuesto que es un movimiento uniformemente acelerado, como ya lo vimos, porque la velocidad cambia con el tiempo y lo hace a una razón constante que denominamos aceleración, es decir, la aceleración se mantiene constante a través de todo el movimiento. Nos dice uniformemente acelerado porque la velocidad aumenta linealmente con el tiempo y la aceleración de la moto es 4 metros por segundo. Y esto ya lo habíamos visto cuando comparábamos estas dos ecuaciones. Habíamos dicho que la velocidad inicial era igual a 5 y que la aceleración era igual a 4 si hacíamos la analogía entre las dos ecuaciones. Esa podría ser nuestra respuesta correcta. La opción C repite de nuevo que es con velocidad constante, ya hemos dicho que no es con velocidad constante. Y la opción D nos dice que es uniformemente acelerado porque cuando el tiempo es igual a 0, la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0. De acuerdo, el movimiento es uniformemente acelerado, pero no es uniformemente acelerado porque tenga una velocidad inicial diferente de 0. Lo que caracteriza un movimiento uniformemente acelerado pues es que la aceleración sea constante y que lo podamos representar en una gráfica de B versus T en forma de una línea recta. ¿De acuerdo? Ustedes saben que la diferencia entre una línea recta y una curva pues es que la pendiente es constante. En este caso la pendiente es la aceleración. Entonces en un movimiento uniformemente acelerado tenemos una aceleración constante. De acuerdo con estas informaciones pues nuestra respuesta sería la B. La siguiente pregunta de física que encontramos es la número 6 y nos dice que el siguiente circuito consta de 6 bombillos, 2 interruptores, una batería y un cable conductor. Cuando los dos interruptores están en la posición encendida, ellos permiten el paso de corriente y todos los bombillos alumbran como se muestra a continuación. Y nos dan la siguiente figura, pues donde tenemos la batería y los 6 bombillos como se encuentran distribuidos en este circuito. Ahora la pregunta nos dice, teniendo en cuenta la conexión de los bombillos, ¿cuáles se apagarán cuando los dos interruptores cambien a apagado y no permitan el paso de la corriente? Bien, para responder eso, pues debemos mirar entonces cómo es la distribución de la corriente a través de nuestro circuito. Podemos entender entonces que la corriente viene saliendo de nuestra batería, pasa por el bombillo B1. Cuando llega a este nodo, si este interruptor está abierto, la corriente se divide en dos. Una parte de la corriente viene por la parte de abajo y otra parte de la corriente se irá por la parte superior del circuito. En este nodo, nuevamente la corriente se divide, una parte de la corriente pasará por el bombillo 2, otra parte de la corriente pasará por el bombillo 6. Esta corriente que pasó por el bombillo 2, ella puede continuar su camino, pasar por el bombillo 5. Esta que pasó por el bombillo 6 puede continuar su camino también, unirse con la corriente que venía del bombillo 2, del bombillo 5 y finalmente cerrar el circuito manteniendo estos bombillos encendidos. Ahora, si el interruptor está encendido, esta otra porción de la corriente pues también puede venir hasta este nodo, dividirse, pasar por el bombillo 3, pasar por el bombillo 4. Si el segundo interruptor está encendido, el bombillo 3 se encenderá
la corriente pasará de nuevo por el bombillo 5 y se reunirá con la que está saliendo del bombillo 4 para cerrar de nuevo el circuito. Ahora, si cerramos el interruptor, pues lo que tendremos es que ya no pasará corriente por acá. Ya no pasa corriente por la parte superior del circuito, pues básicamente tendremos que no habrá corriente pasando por el bombillo 3 ni habrá corriente pasando por el bombillo 4. Podríamos pensar que tal vez una parte de la corriente podría venir por acá, pasar por este nodo y por este nodo subir al bombillo 4 y por este otro venir al bombillo 3. Pero si tenemos este interruptor cerrado, no hay forma de que esa corriente pueda cerrar el circuito para que los bombillos 3 y 4 se enciendan. Es decir, si nosotros apagamos estos dos interruptores, los bombillos 3 y 4 estarán apagados. Y pues si miramos las opciones de respuesta, esa corresponde con nuestra opción de respuesta A. Los bombillos 3 y 4 estarán apagados si apagamos los interruptores. La siguiente pregunta en esta prueba de física era la pregunta número 16 y nos dice que desde la playa de un río un niño observa un velero de juguete sobre el que actúan tres fuerzas en dirección horizontal, como lo muestra la siguiente figura. Y nos dan la figura de un velero sobre un río. Nos dicen que la fuerza del motor es de 30 newtons. La fuerza del motor actúa de izquierda a derecha. Nos dan la fuerza del viento, que también actúa de izquierda a derecha, de 20 newtons. Y nos dan la fuerza del río, que actúa en dirección contraria, es decir, de derecha hacia izquierda, con una magnitud de 40 newtons. Ahora nos dice la pregunta: teniendo en cuenta la información anterior, el velero se mueve hacia la derecha porque es sencillo. Si el velero se mueve hacia la derecha, debe ser porque hay un resultante de fuerzas diferente de cero en la dirección derecha. Eso lo podemos ver si hacemos la suma vectorial de las fuerzas que están actuando sobre el velero. La primera fuerza que tenemos que está actuando sobre el velero, pues es entonces la fuerza del motor, que nos dicen que tiene una magnitud de 30 newtons y ella está en dirección izquierda-derecha. La siguiente fuerza es la fuerza del viento, que tiene una magnitud de 20 newtons y también está actuando en sentido izquierda-derecha. Si sumamos esas dos fuerzas, tenemos que en la dirección izquierda-derecha tenemos una fuerza resultante de 50 newtons. Ahora, a esta fuerza que está empujando hacia la derecha se está oponiendo la fuerza del río, que está empujando en el sentido contrario, y esta fuerza tiene una magnitud de 40 newtons. Es decir, si sumamos entonces las fuerzas que empujan hacia la derecha con las fuerzas que empujan hacia la izquierda, tendremos entonces una fuerza resultante de 10 newtons empujando hacia la derecha. Entonces básicamente nuestra respuesta es que si el velero se está moviendo, pues es porque la sumatoria de fuerzas debe ser diferente de cero. Miremos qué nos dicen las opciones. La opción A nos dice que la fuerza del motor por sí sola es capaz de mover el bote hacia la derecha sin importar las demás fuerzas. Y eso no es verdad. Si dependiera solamente de la fuerza del motor, la fuerza del río le ganaría a la fuerza del motor y el velero se movería de derecha hacia izquierda empujado por el río. Nos dice la opción B que hay una cancelación exacta entre las tres fuerzas que actúan sobre el bote y el bote sigue su movimiento inicial. Y eso no es verdad. Vimos que no existe cancelación de fuerzas, sino que tenemos una fuerza resultante que es de 10 newtons. Nos dice la opción C: la magnitud de la fuerza del viento sumada a la del motor es mayor que la magnitud de la fuerza del río. Y eso es correcto, fue lo que acabamos de hacer en este pequeño diagrama. Tomamos las fuerzas que actúan hacia la derecha, le restamos las fuerzas que actúan hacia la izquierda y obtuvimos la fuerza resultante actuando hacia la derecha. La opción D nos dice que hay dos fuerzas que van hacia la derecha, mientras que solamente hay una fuerza que va hacia la izquierda. La opción D pues no tiene nada que ver. Aquí no importan cuántas fuerzas estén actuando en una u otra dirección, sino la magnitud de aquellas fuerzas. Entonces, de acuerdo con esta información, nuestra respuesta correcta sería la C. De acuerdo, eso está moviendo porque tenemos una fuerza resultante en la dirección izquierda-derecha, que pues es producto de la sumatoria de las fuerzas del motor y de la fuerza del viento menos la fuerza del río. Entonces, la opción C sería nuestra respuesta correcta. La pregunta 17, también una pregunta bastante sencilla, un poco similar a la anterior, nos dice que se tiene una caja pesada la cual se quiere mover.
En la tabla se muestra la fuerza que ejerce cierto número de personas al intentar mover la caja. Y nos dan una figura pues donde nos representan entonces a un grupo de personas intentando arrastrar la caja con una cuerda. Nos dicen que una persona ejerce una fuerza de 100 newtons, dos personas ejercen una fuerza de 200 newtons, tres personas ejercen una fuerza de 300 newtons y cuatro personas ejercen una fuerza de 400 newtons, es decir, una fuerza de 100 newtons por persona. Nos dice que si para mover la caja se requieren al menos 490 newtons de fuerza, ¿cuántas personas se necesitarían entonces para mover la caja? Para mover la caja debemos aplicar una fuerza mínimo de 490 newtons. Si cada persona aporta 100 newtons de fuerza, pues necesitaremos entonces 4.9 personas. Pero bueno, 4.9 personas no podemos tener. Necesitaremos entonces 5 personas para superar la fuerza inercial de la caja y lograr su movimiento. De esta forma, pues nuestra respuesta serán entonces 5 personas. La última pregunta relacionada con el área de física en esta prueba de ciencias naturales era la pregunta número 20, que nos dice que en un experimento un estudiante deja rodar una esfera de madera sobre una rampa a la cual se le puede variar el ángulo de inclinación. El estudiante prueba varios ángulos y registra la velocidad con que llega la esfera a la parte inferior de la rampa en cada caso. Y nos dan la gráfica de los 3 experimentos que hizo el estudiante colocando una esfera en rampas de diferente inclinación. ¿Qué se puede determinar con el anterior experimento? Nos dicen A. ¿Cómo es la resistencia de la esfera de madera a los golpes? No, por supuesto que no podemos determinar ni deducir nada sobre la resistencia de la madera o la resistencia del material con que está hecha la esfera a partir de este experimento. No hay nada que nos permita hacer inferencias sobre la resistencia del material. B. ¿Cómo varía la velocidad de la esfera de madera respecto al ángulo de la rampa? Por supuesto que esta sería la respuesta correcta. De hecho, el experimento está diseñado para eso, para medir la velocidad en función del ángulo de inclinación de la rampa, y es lo que según el enunciado nos dicen que está haciendo el estudiante, intentando obtener o intentando medir la velocidad como función del ángulo de inclinación. Y podemos entender que pues a diferentes ángulos de inclinación tendremos diferentes velocidades medias de la esfera a través de la rampa, y eso sí es una información que se podría obtener a partir de este experimento. Miremos de todos modos las otras opciones. Nos dice la opción C, ¿cómo cambia el peso de la esfera respecto al ángulo de inclinación de la rampa? El peso de la esfera es constante, será el producto de su masa por gravedad y no tiene por qué variar, mucho menos por qué variar en función del ángulo de la rampa. D, ¿cómo la rampa es deformada por el peso de la esfera de madera? Tampoco podremos deducir nada sobre deformación de la rampa. Digamos, difícilmente una rampa va a ser deformada por una esfera de madera, a no ser que fuera una rampa de espuma o de algodón, algún tipo de material demasiado blando para que lo deformara, pero igual eso no es una información que podríamos deducir a partir de la medición de la velocidad en función del ángulo de inclinación. Lo cierto es que nuestra respuesta correcta sería la B, cómo varía la velocidad de la esfera con respecto al ángulo de la rampa. Pues sabemos que al igual que en los casos anteriores, la esfera se moverá hacia la parte baja de la rampa, pues como el resultado de una fuerza neta actuante sobre ella. Y sabemos que las fuerzas que actúan sobre la esfera, pues tendremos una fuerza normal que será perpendicular a la rampa de inclinación. Posiblemente tendremos una fuerza de fricción apuntando hacia la parte alta de la rampa, pero tratándose de una esfera, podemos asumir que el contacto entre la esfera y la superficie es mínima, podemos despreciar la fuerza de fricción para simplificar nuestro análisis, y tendremos también el peso de la esfera que actúa hacia abajo y será el producto de la masa por la gravedad. La sumatoria de estas dos fuerzas pues nos dará una fuerza resultante que hará que la esfera se nos mueva hacia abajo, ¿verdad? Y de la magnitud de esta fuerza pues dependerá la velocidad media con que la esfera se mueva a través de la rampa. Y la magnitud de esta fuerza pues va a depender tanto de la componente en X como de la componente en Y de la fuerza normal, principalmente de la componente en X. Entre mayor sea la componente en X de la fuerza normal, pues mayor será entonces esta fuerza resultante y con mayor velocidad se moverá la esfera a través de la rampa. Tenemos por ejemplo que si el ángulo de inclinación de la rampa fuera de 0 grados,
pues el componente en X de la fuerza normal sería cero y la fuerza normal prácticamente se cancelaría con el peso de la esfera y no tendríamos movimiento de la esfera, tendríamos que sumatoria de fuerzas sería igual a cero. Entre más inclinada sea la rampa, mayor será el componente en X de la fuerza normal y mayor será la fuerza resultante y por lo tanto esperamos que mayor sea la velocidad con la que desciende la esfera de la rampa. Entonces, como ya habíamos dicho, pues la respuesta correcta en este caso sería la respuesta B. Lo que podremos determinar es la velocidad como función del ángulo de la rampa y esa sería nuestra respuesta correcta. Pues bueno, esas fueron entonces las preguntas de física del cuadernillo de la prueba del primer periodo académico de 2023. Espero que este video sea de su ayuda en su proceso de preparación para las pruebas de estado. Próximamente estaremos resolviendo las preguntas de química, entonces por favor continúen atentos al canal y hasta un próximo video.